Hola, buenas noches. Mi nombre es Abigail Hernández Menchaca. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en la licenciatura en Derecho. En esta materia de práctica forense fiscal y administrativa abordaremos un tema de suma importancia, el cual es sobre el precedente judicial. Hablaremos sobre la expresión de hechos sin precedentes. Sabemos que se utilizan comúnmente para señalar eventos que son completamente nuevos y que nunca antes habían ocurrido. Esto indica que se realiza una acción excepcional que no tiene la intención de repetirse. En el ámbito judicial, los precedentes juegan un papel fundamental, ya que las decisiones tomadas en casos previos influyen significativamente en el resultado de litigios futuros. A continuación, hablaremos sobre el término precedente. ¿Qué es el precedente? Si bien este término de precedente se refiere a una decisión o resolución judicial que sirve como modelo o referencia para resoluciones futuras o casos similares, que es lo que hace un momento yo les abordaba. En el contexto legal, un precedente establece un punto de referencia importante al cual los tribunales deben atenerse al considerar casos iguales o semejantes a los mismos. Esta práctica se basa en el principio de stare decisis, que implica que las decisiones pasadas deben ser respetadas. Ahora, algo muy importante que tenemos que ubicar en los precedentes son sus características. Las características de los precedentes vamos a encontrar dos, la cual va a ser precedente vinculante y precedente persuasivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre el precedente vinculante? Bien, los precedentes vinculantes son aquellos que deben ser seguidos obligatoriamente por los tribunales inferiores. Estos nacen de decisiones tomadas por tribunales de mayor jerarquía dentro del sistema judicial. Ahora bien, ¿cuál sería el precedente persuasivo? Bueno, los precedentes persuasivos son decisiones de tribunales que no son obligatorias para que puedan ser consideradas y adoptadas por tribunales como referencia. Solo proporcionan una orientación, una guía sobre la interpretación de la ley. Entonces, en conclusión, el precedente vinculante será obligatorio, mientras que el precedente persuasivo solamente es como una orientación, una referencia a la interpretación sobre la ley. Ahora bien, vamos a enfatizar nuestra investigación sobre la importancia del precedente. La importancia del precedente judicial se materializa en la doctrina, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, stare decisis, que podría definir siguiendo a Kokurek y a Coven de la siguiente forma. Ellos nos dan esta reflexión donde dice: una decisión de un tribunal o un juez tomada después de un razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en un caso y necesaria para el establecimiento del mismo, es una autoridad o precedente obligatorio para el mismo tribunal y para otros tribunales de igual rango, de igual o inferior rango, en subsiguientes casos que se plantee otra vez la misma. En los países de tradición anglosajona, donde no existe esta costumbre de legislarlo todo, la interpretación que dan los jueces al derecho o a las leyes de la forma es la mayor fuente creadora de normas en principios jurídicos. A pesar de ello, el derecho legislado también tiene un papel importante. Es más, tiene un rango jerárquico superior, incluso al creado por los tribunales, prevaleciendo sobre su último caso de un conflicto. Pero no es tan abundante como en los países de tradición romana y germánica. Ahora, los precedentes son esenciales en el sistema judicial por diversas razones, porque pues proporcionan estabilidad, previsibilidad al derecho, ya que las decisiones de casos anteriores ofrecen
directrices claras sobre cómo deben resolverse situaciones legales similares. Esto es vital para garantizar que la justicia sea aplicada de manera uniforme, equitativa, en todos los casos. En algunos casos esta va a ser obligatoria en su aplicación, pero en los casos en los que no sea de esa manera, los precedentes son fundamentales porque también son esa guía. Y también, además de su importancia como resultado, eso nos van a ayudar nos van a facilitar las resoluciones de conflictos. Al proporcionar un marco claro de referencia y esta guía, los precedentes también ayudan a los abogados y a las partes involucradas en un juicio a anticipar el resultado de su caso, lo que facilita la resolución de conflictos y puede fomentar la mediación o acuerdo fuera de los tribunales. Ahora bien, uno de los puntos importantes que abordaremos en esto es también sobre las dimensiones del precedente. Si bien hablaremos sobre dimensión vertical y dimensión horizontal. Para poder entender correctamente el fenómeno del precedente y sus limitaciones, es oportuno hacer una breve consideración en torno a las dimensiones que pueden tener. La más relevante, que es una de las características particulares del presente, en sentido propio, es la que acabamos de mencionar, que es sin duda la dimensión vertical. Esta está relacionada con la estructura jerárquica de la organización judicial, en donde quienes están en la cima es el Tribunal Supremo y en los niveles inferiores se encuentran los demás tribunales. El precedente vertical se relaciona principalmente con las sentencias de los tribunales supremos, ya que se considera que en estas influyen que las decisiones de los tribunales inferiores. En otros términos, estas deben ajustarse a los precedentes de las Cortes Supremas. De esta manera y por dicha razón, que aquellas deben lograr una uniformidad y en la interpretación y la aplicación del derecho dentro de su sistema judicial. La otra dimensión que la que haremos pues mención es importante y que es muy importante es la horizontal. El ejemplo más típico de esto es el llamado antoprecedente, que se produce cuando el segundo juez, se refiere a su propio precedente. No se niega que suceda en lo absoluto al ser un fenómeno frecuente en la práctica, pero hay un problema importante, ya que normalmente se descarta que la referencia a la propia decisión pasada no tenga otro efecto de precedente. De estas dos dimensiones analizadas, es conveniente indicar que hay otros fenómenos que pueden tener relación con el precedente de varias maneras y que merecen una mayor consideración. Ahora bien, otro tema importante a abordar es sobre los tipos de precedentes. Los precedentes se pueden clasificar principalmente en dos tipos, vinculantes y persuasivos, cada uno con características particulares que influyen en cómo se aplican en el sistema judicial. El primer punto que tocaremos es sobre el precedente vinculantes. Este tipo de precedentes son aquellos que deben ser seguidos por los tribunales inferiores dentro de la misma jurisdicción. Estos precedentes surgen de decisiones tomadas por tribunales de mayor jerarquía como la Suprema Corte o tribunales superiores en un país. El cumplimiento de esos precedentes es obligatorio y su ignorancia puede dar lugar a apelaciones y revisiones de decisiones judiciales. Ahora bien, el otro tipo de precedente es el persuasivo. En contraste, los precedentes persuasivos no son obligatorios, pero pueden ser considerados por los tribunales al tomar decisiones. Estos precedentes pueden prevenir de otras jurisdicciones, desde tribunales inferiores o incluso contextos no judiciales, y aunque no están obligados a seguirlos, pueden influir en la interpretación de la ley y la resolución de casos. Más que nada, estos nos ayudarán a hacer una guía, como anteriormente pues ya lo habíamos mencionado.
Ahora bien, ¿cómo se establecen los precedentes legales? Bueno, el proceso del establecimiento de los precedentes legales implica varias etapas. En primer lugar, un tribunal emite una decisión en un caso particular y esta decisión se convierte en un precedente si se considera que aborda una cuestión de derecho que es relevante a futuros casos. Ahora bien, es muy importante conocer cuál es la función de los tribunales superiores en los precedentes. Si bien los tribunales superiores cumplen una función crucial en la formación de precedentes, ya que sus decisiones sientan las bases para la interpretación futura de la ley. En muchas jurisdicciones, las decisiones de la Corte Suprema son especialmente influyentes debido a la alta capacidad para establecer normas que deben ser seguidas por los demás tribunales. Ahora bien, otro punto también muy importante es sobre los elementos del precedente judicial. Si bien los autores que han propuesto que el tema de precedente judicial coincide en que los elementos sin los cuales se puede explicar dicho tema son el ratio decideti o también razones de la decisión, cualquiera de las dos, y el obiter dicta, estas nociones desde siempre han tenido una notable importancia y fundamentales para entender de la manera de cómo funciona el precedente. A continuación vamos a hacer referencia a estos dos puntos. En primer punto, el ratio decideti o razones de la decisión es una primera aproximación para saber en qué consiste. Si bien la ratio decideti, desde el punto de vista de la teoría del precedente, se constituye como un principal contexto de la doctrina judicial, pues su construcción, en un menor o mayor sentido, dota de contenidos a los criterios y argumentación que los tribunales pueden utilizar, ya sea para seguirlos y constreñirse a ellos o incluso para separarse y empezar desde construir una jurisprudencia paralela. Dentro del Common Law, muchos autores coinciden en que teóricamente la manera para la determinación de la ratio por parte de los jueces no tiene una fórmula estricta. Empero, las prácticas y convencionales judiciales que indican una cierta aproximación a ubicarla. El otro punto o el otro elemento del que vamos a hablar es sobre el obiter dicta. Por otra parte, como ya se mencionó, el obiter dicta son aquellos elementos de una sentencia expresada de manera incidental o colateral, los cuales no se refieren al aspecto fundamental de las decisiones judicial. El término obiter dicta generalmente es usado para referirse a aquellas observaciones irrelevantes por lo que se generan y consisten en afirmaciones hechas en el curso de la exposición de los argumentos que justifican. Como mencionábamos hace un momento, el término obiter dicta generalmente es usado para referirse a aquellas observaciones irrelevantes que por lo general consisten en afirmaciones hechas en el curso de la exposición de los argumentos que justifican las decisiones, mientras que los que dicta se refiere a temas colaterales relevantes que son conocidos como dicta judicial. De esta manera, el obiter dicta es un elemento no tan protegido del precedente judicial, sin embargo debe considerarse para un obiter dicta puede tener diversas categorías de vinculación y en momento dado puede generar problemas sobre su identificación y distinción de la ratio decideti. Esto resulta relevante más adelante cuando se explique sobre la tipología de los precedentes, sobre todo en aquellos a los que hemos llegado y llamado precedentes
a contrario sensu o de referencia implícita. Ahora bien, las técnicas del precedente. En términos generales, los estudios del precedente judicial tienen una constante relativa a la forma en cómo debe ser tratado y seguido un precedente, es decir, cuál es la técnica utilizada por los jueces a efecto de poder aplicar un precedente, tomar un elemento o incluso separarse de él. Si bien esto puede ser un poquito causístico, el precedente intentó de intentar encontrar una teoría que halle las constantes maneras de elaborarlo, puede permitir una mejor comprensión y conceptualización del tema e incluso desmenuzar estas formas pueden ayudar a entender la combinación de varias técnicas utilizadas. En este contexto, los distintos autores anglosajones que se han ocupado del tema de la raíz norteamericana e inglesa encuentran que una constante relativa a la obligación del presente o por el contrario a la falta de fuerza vinculante. Esa dicotomía presenta un dilema constante en el espectro del precedente judicial, que también lo encontramos en los países del derecho continental, aunque de manera atenuada. Los dos extremos señalados ante vincularidad y no vincularidad encuentran una gama más o menos amplia de diferentes niveles de vinculación, pero la teoría se propone que pretende construir una serie de elementos que sean comunes en todos los sistemas judiciales, al margen de las diferentes características o modalidades que cada sistema pudiera tener respecto a la organización, estructura que tanto el precedente como la organización judicial pueden llevar. Ahora bien, parte de estos elementos son la asimilación y distinción. Uno de los aspectos necesarios para entender cómo funciona el precedente es la idea de la asimilación de ciertos elementos de un precedente para su aplicación a otro posterior. De igual manera, forma es necesario referirse a la distinción, es decir, la manera en cómo en un momento dado los elementos que podrían ser utilizados en un precedente no resultan aplicados a partir de destacar algunos aspectos diferentes o diferenciadores. Aquí es importante señalar que en el fondo de la cuestión ante la analogía y todas las variables y grados de manifestación, indudablemente en la utilización del precedente hay un cierto margen discrecional por parte de los jueces y órganos de los tribunales, lo que debe adherirse a la estructura externa del precedente, que se refiere a la manera de cómo está organizado un poder judicial, cómo su jerarquía y las reglas sobre la forma de la vinculación de un precedente o jurisprudencia en su caso, en el caso de México, sobre todo la relación de los tribunales o cortes de mayor jerarquía con la de un menor escalafón. Dicho tema será abordado de igual manera más adelante, pues se relaciona evidentemente con la fuerza vinculante del precedente y con su diseño institucional en la conformación. Así, a partir de lo anterior, parte fundamental del quehacer judicial consiste en las técnicas relativas del uso del precedente, y ahí es donde la asimilación y la distinción cobran una importancia notable, pues los juzgadores deben hacer hincapié en la argumentación del por qué se adhieren o separan de una decisión o criterio previo. Desde luego, tal argumentación debe distinguirse en función del rango de la Corte de acuerdo a la forma en que se regula la fuerza vinculante del precedente. Ello se aplicará más adelante al detallar la noción de la estructura o como prefiere llamarlo Tarufo, dimensión del precedente. De esta manera, como se ha visto en el primer apartado relativo a la analogía, este juega un papel fundamental que puede ser una herramienta en el razonamiento en donde se asimila y por lo tanto la aplicación del criterio anterior o por el contrario
si se decreta una distinción o por lo tanto no se reitera un procedente o similar. Em, de esta manera no será incorrecto vincular la teoría del precedente judicial como la teoría de la argumentación, pues en todo caso la primera continúa las pretensiones de la segunda y en un afán de no dejar sin motivación la aplicación de tal o cual precedente, o también el por qué no seguirlo o incluso separarse de él. El uso del precedente, si bien es discrecional, no puede ser arbitrario, por ende, conocerlo y comprenderlo en su raíz más profunda permitirá, por un lado, una mejor práctica en la actividad judicial, pues se tendrá más conciencia del qué hacer y por otro permitir un asidero mejor para el análisis y comprensión de sentencias y precedentes por parte de los estudiosos interesados en este tema. Ahora bien, los precedentes en diferentes jurisdicciones. Bueno, el tratamiento de los precedentes puede variar según la jurisdicción, mientras que en sistemas de common law, como la del Reino Unido y Estados Unidos, los precedentes tienen un papel central vinculante en sistemas de derecho civil, como en el de muchos países europeos. Los precedentes pueden tener menos peso y la ley escrita ocupa un lugar más prominente. Algunos ejemplos de las variaciones jurisdiccionales es en los sistemas del common law, la doctrina del stare decisis es fundamental. Sin embargo, en el sistema del derecho civil, las decisiones judiciales no necesariamente generan precedentes en el mismo sentido, aunque aún pueden influir en su interpretación y aplicación. Ahora bien, es importante conocer cuál es el fundamento constitucional del precedente en nuestro país. El fundamento constitucional del precedente judicial en México radica en la necesidad de asegurar la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este principio busca que los tribunales no modifiquen arbitrariamente sus decisiones en casos similares, a menos que consideren que deben apartarse de sus precedentes. Ahora bien, el principio de igualdad y seguridad jurídica en el precedente tiene tres características principales. La igualdad ante la ley es el pilar fundamental del deber de los tribunales de no modificar las decisiones en casos similares, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otro punto es que este principio busca garantizar que las personas o instituciones en situaciones similares reciban un tratamiento legal uniforme. Y por último, la seguridad jurídica se ve fortalecida al evitar la incertidumbre que podría generar la modificación arbitraria de las decisiones judiciales. Ahora, el precedente como herramienta para la interpretación y la aplicación del derecho. El precedente, como ya lo habíamos mencionado, permite que a los jueces interpretar y aplicar la ley de manera coherente y consistente, evitando la incertidumbre y promoviendo la certeza jurídica. Los precedentes también en el ámbito de la constitucional son especialmente relevantes, ya que permiten la consolidación de la doctrina constitucional y la difusión de los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a otros órganos judiciales. Y por último, la reforma en materia de la justicia federal del 2021, que modificó el sistema de tesis y la jurisprudencia ha dado mayor relevancia y la noción de precedentes en el sistema jurídico mexicano. Ahora bien, es muy importante conocer cuál es el papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a los precedentes judiciales. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano encargado de establecer los precedentes vinculantes para que todo el Poder Judicial de la Federación, para todo el Poder Judicial de la Federación. Ahora,
La doctrina constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, a través de sus decisiones, tiene el efecto de crear precedentes que deben ser seguidos por todos los tribunales inferiores. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se preocupa por la correcta aplicación de los precedentes en los poderes judiciales estatales a través de proyectos de investigación que analizan los niveles de recepción y los parámetros utilizados para los jueces para aplicar o apartarse de la doctrina constitucional. En resumen, el precedente judicial en México es un fundamento constitucional en la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Es una herramienta esencial para la interpretación y aplicación del derecho, así como la consolidación de la doctrina constitucional. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación juega un papel fundamental, como lo mencionamos, en la creación y difusión de estos precedentes, asegurando que sean aplicables de manera coherente y consistente en todo sistema judicial. Para poder también entender lo que es los precedentes judiciales es importante conocer todo el contexto, su historia. El concepto de precedente tiene raíces históricas que se remontan en la formación del Common Law en Inglaterra, aunque su desarrollo como doctrina formal es más reciente. La idea de seguir decisiones judiciales previas como guía o como orientación para casos similares es un elemento fundamental del Common Law, donde los tribunales se basan en la jurisprudencia para resolver disputas. Bien, creo que un punto también fundamental que debemos nosotros conocer son la historia, los antecedentes históricos. Como ya lo mencionamos, como primer punto está el Common Law. En este se da la idea del precedente que se desarrolla junto al Common Law en Inglaterra, donde los tribunales se basan en decisiones judiciales anteriores para resolver casos similares y que sirven pues como una guía. También se da la recopilación de fallos. Esta surge en el siglo XVIII y se comenzaron a recopilar y citar fallos anteriores en forma manuscrita, lo que sentó las bases para el uso de precedentes como guía para futuros jueces. Como siguiente paso está la formación de la doctrina del precedente. En esta, la doctrina formal del precedente que establece cómo los tribunales deben seguir o distinguir los precedentes se desarrolló en los siglos XVI y XVII. Y finalmente encontramos esta influencia del precedente en otros sistemas legales, en donde el concepto del precedente ha influido a los sistemas del derecho civil y pluralista, aunque con matices diferentes en cada sistema. En la actualidad se siguen desarrollando los precedentes e incluso alimentando más como de qué tipo, incluso hablábamos hace un momento, está el precedente horizontal, el vertical y bueno, demás directrices. Ahora bien, el precedente como fuente del derecho. Bien, hablábamos del common law, en el cual el common law, el precedente es una fuente del derecho fundamental, donde los tribunales están obligados a seguir los precedentes relevantes para resolver casos similares. Y en el caso del civil law, en los sistemas del derecho civil, el precedente no tiene la misma obligatoriedad que el common law, pero los tribunales suelen tomar en cuenta la jurisprudencia para seguir sus decisiones y más que nada es como una guía, un apoyo para resolver sus problemas similares. En resumen, la idea del precedente se remonta a la historia del common law, donde los tribunales se basaban en decisiones judiciales previas para resolver casos similares y la doctrina formal del precedente se establece como los tribunales deben seguir o distinguir los precedentes y que se desarrollaron desde el siglo XVI al siglo XVII. El concepto del precedente ha influenciado en otros sistemas legales, aunque con matices diferentes en cada uno de ellos.
Creo que también un punto muy importante de tocar ahorita es esta diferencia entre el antecedente y entre el precedente. Pues bien, el antecedente se va a referir a cualquier hecho, similitud o situación anterior que pueda influir en un evento posterior, pero el precedente se refiere a la decisión judicial previa que sirve como guía para resolver casos similares, especialmente en el contexto del common law. Entonces, principal diferencia es que antecedente es un hecho o una situación anterior que puede influir y el precedente es decisión judicial previa que sirve para guía en la situación. Ahora también existen críticas y desafíos que pasa la doctrina del precedente. A pesar de la importancia de los precedentes, su uso no está exento de críticas. Algunos argumentan que la estricta adhesión de los precedentes puede llevar a decisiones que no reflejan las circunstancias actuales o los cambios de la sociedad. Este argumento sugiere que, aunque la estabilidad es importante, el derecho también debe adaptarse y evolucionar. Y en este punto yo considero en que sí es importante mucho retomarlo porque siempre estamos en constante evolución y creo que un factor muy importante en el derecho es justamente eso, la actualización, la evolución. El dilema de los precedentes obsoletos es que los precedentes que son obsoletos pueden obstaculizar la justicia y la evolución del derecho. En algunos casos, los tribunales deben decidir si seguir un precedente anterior o abandonarlo a favor de una nueva interpretación que se ajusta a mejorar a las realidades actuales. Y esto se me hace como que esencial. Ahora bien, hay algunos casos notables que han sido decididos por precedentes. A lo largo de la historia, numerosos casos han dado lugar a precedentes que han tenido impacto duradero en el derecho. Un ejemplo notable es el caso Brown y Ward of Education, que invalida la segregación racial de las escuelas y se ha convertido en un precedente crucial en asuntos de igualdad y derechos civiles, un ejemplo en Estados Unidos. También el impacto en la jurisprudencia. Otros casos como Roe Wade han establecido precedentes importantes sobre los derechos reproductivos y la privacidad, sirviendo como una referencia para litigios relacionados con las últimas décadas. En conclusión, los precedentes en el derecho moderno. Los precedentes en sí son una característica clave del sistema jurídico que permite cohesión y la uniformidad de la aplicación de la justicia. Sin embargo, también deben ser evaluados constantemente para asegurar de que se ajustan a las necesidades contemporáneas de la sociedad y la importancia de estos precedentes va más allá de ser simples referencias, pues ellos son la base sobre lo que se construye en el futuro del derecho a medida que avanzamos en el mundo, un mundo que está en constante evolución y que cambia rápidamente. El equilibrio entre el respeto de los precedentes y la adaptación a nuevas realidades será crucial para el desarrollo efectivo y justo en el derecho futuro y pues también actual, porque volvemos a lo mismo, siempre estamos en constante evolución. Ahora bien, otro punto importante que vamos a tocar es sobre los recursos que están vinculados a precedentes. Los recursos vinculados a precedentes judiciales se refieren a las acciones legales que pueden ejercerse para impugnar o modificar una decisión judicial que se basa en un procedimiento anterior. Esos recursos están diseñados para asegurar que los precedentes sean aplicados de manera correcta y no de forma errónea o injusta. Como bien lo mencionamos anteriormente, el concepto de precedente judicial es una decisión judicial que sirve como guía para la resolución de casos similares en el futuro. La regla del precedente o stare decisis establece que los tribunales deben seguir las decisiones
de tribunales superiores o mayor jerarquía y de la misma corte en casos de que tengan características similares. Ahora bien, ¿cuáles son o cuáles serán estos recursos contra precedentes? Bueno, como primer punto está el recurso de revisión. Este permite cuestionar la interpretación o aplicación del precedente por parte del tribunal inferior. Después encontramos al recurso de casación. Este se dirige a un tribunal superior para que sirva la aplicación del precedente en un acto concreto. Después también tenemos el recurso de amparo. Bueno, este recurso se utiliza para proteger los derechos fundamentales cuando una decisión judicial basada en un precedente los vulnera. Como otro recurso contra precedente tenemos la interposición de jurisprudencia. Esto sucede cuando un tribunal considera que un precedente anterior no es aplicable en un caso concreto y se puede solicitar que se declare una jurisprudencia diferente. Es importante conocer algunos ejemplos de recursos vinculados a un precedente. Si un tribunal aplica un precedente de forma incorrecta en un caso, se puede interponer el recurso de revisión o de casación para que el Tribunal Superior revise la decisión y corrija la aplicación del precedente. En resumen, los recursos vinculados a precedentes son herramientas legales que nos van a permitir corregir estos errores en la aplicación de precedentes y garantizar que los derechos de cada una de las partes sean protegidos y ninguno de estos se vulneren. Ahora bien, pues ya anteriormente hablamos sobre el precedente vinculante, que es cuando el juez debe seguir la decisión porque es obligatoria, o el precedente no vinculante, que también es el persuasivo, o también le podemos llamar como horizontal, que es cuando debe considerarse la decisión, pero no está obligada a seguirla. Otro tipo de precedentes que podemos encontrar es el precedente constitucional. Bueno, un tribunal constitucional decide establecer una regla general en un caso específico para futuros casos similares. También encontramos el precedente administrativo y este precedente, pues bueno, se refiere a la administración pública que define criterios vinculantes para casos similares en ejercicio de potestad discrecional. Otro tipo de precedente será el ratio decidendi, y es la razón fundamental de la decisión jurisdiccional obligatoria en casos similares. Otro tipo de precedente tenemos el obiter dicta. Son opiniones o razones adicionales del juez que no forman parte de la decisión y no son vinculantes. Otro tipo de precedente que vamos a encontrar será el stare decisis, y al principio de que los tribunales deben seguir las decisiones previas en casos similares. Ahora bien, como ya hablamos, creo que el precedente es una herramienta que nos sirve muchísimo para la aplicación de una justicia, pues, más como podríamos llamarlo. En parte rápida, porque pues ya habiendo un antecedente o un precedente, en un caso similar que tengamos y lo podamos aplicar, pues nos va a ayudar a que el proceso sea más rápido, pero también más eficaz porque ya fue estudiado. Entonces, pues también sabemos que tanto pueden ser obligatorios, pero también nos ayudan como un recurso que nos va a guiar. También es importante que en los precedentes nos vayamos actualizando, porque claramente lo que pasaba hace años, no sé, en el siglo XX, ya no es a la actualidad. O sea, ahorita ya nos hemos actualizado, las normas han cambiado y por ende los precedentes pues también van cambiando. De mi parte, esto sería todo. Son algunos puntos importantes que creo debemos de conocer en cuanto al precedente. Y bueno, gracias por su atención.